¿Cuál es la diferencia entre la selección de fútbol de Curazao y la selección peruana? ¿En qué ellos están en el mundial y nosotros no? Y es que hoy vamos a tratar de explicar por qué, al desmenuzar uno por uno el rendimiento de los jugadores peruanos que se midieron ante Chile en ese partido que nos dejó un sabor amargo tremendo. Como se los veníamos diciendo, este encuentro era una prueba de fuego para varios nombres nuevos y una confirmación para otros. Vamos a separar la paja del trigo, porque hubo de todo, jugadores que salieron fortalecidos y otros que la verdad dejaron más dudas que certezas. Empecemos, como no puede ser de otra manera, con lo positivo, con esas luces que nos hacen no perder la fe y creer que hay futuro en la bicolor. Y qué mejor que comenzar con el muro de la selección, con la garantía absoluta, Pedro Galese, el pulpo a sus 34 años y con toda la experiencia acumulada de la Major League Soccer con el Orlando City, fue sencillamente monumental. No es noticia nueva, esto ya lo sabemos, pero es que hay que recalcarlo. Apenas a los 5 minutos del partido, cuando Chile venía con todo, nos regaló su primera tajada de lujo, una con la que le quitó el gol a Alexander Aravena, y así siguió toda la noche. No fue una, fueron varias intervenciones, todas claves para evitar una goleada de escándalo. Yo conté al menos unas 3 que eran goles seguros. Esa contra de Ben Brereton sobre el final del partido, otra más contra Lucas Cepeda. Sin sus manos, este partido hubiera terminado con un marcador de escándalo que nadie quisiera recordar. Es el mejor arquero peruano en toda la historia, punto. No hay debate que valga. Mientras Pedro esté en este nivel, la portería peruana tiene un dueño indiscutible con toda la pena de Diego Romero o Diego Enríquez. Sigamos a la otra novedad positiva de la defensa. Hablamos con propiedad de Fabio Gruber, el central alemán de 23 años que se está formando en la Bundesliga 2 con el Nuremberg y su debut con la selección absoluta, y hay que decirlo, lo hizo con el pie derecho. Se notó la escuela europea en cada salida que tenía, y es que sus fundamentos con la pelota hacía que cada salida sea limpia. Tiene ese pase impresionante, sin esos nervios que suelen aflorar en esos debutantes. No se complicaba, arriesgaba con pases verticales para romper líneas y no se limitaba a lo lateral. Jugaba simple, que a veces es lo más difícil en el fútbol. Lo hizo como si nada, como si tuviera años en esta selección. Claro, no fue perfecto, mostró detalles que aún debe pulir. A veces se aventuraba de más en el pressing y si no ganaba la pelota le costaba un mundo retroceder, dejando espacios atrás que también nos pudieron costar goles. Pero en el balance general dejó una impresión muy sólida, de mucha jerarquía y que lo perfila sin dudas como lo mejor que nos dejó esta fecha doble de noviembre. Un hombre que ya suena para pelearle el lugar a Miguel Araujo o incluso a Anderson Santamaría. A su lado, y esto es importante recalcarlo, Renzo Garcés también salió fortalecido. El defensor de 25 años de Alianza Lima fue junto a Gruber uno de los puntos más altos de esta fecha doble de noviembre. Mostró una solidez en la marca y una capacidad de anticipación que le han hecho ganar puntos de cara al futuro cercano. Sin embargo, fue justo una falta suya, una de esas que suceden en el partido, la que originó la jugada del primer gol chileno. Una pena porque su partido en general fue más aceptable y iba camino a convertirse en un convocable fijo en el 11 titular. Por los costados también hubo performances para poder mirar con lupa. Cesaringa, el lateral de 23 años de Universitario de Deportes, mostró toda la proyección que tiene por la banda derecha. No se achicó, aunque tampoco fue el mejor partido. Formó algunas buenas triangulaciones con Jesús Pretel y sobre todo Johnny Vidales, y hasta se atrevió con un disparo desde fuera del área, mostrando esa vocación ofensiva que tanto requerimos para darle amplitud al equipo. Junto a él, Jesús Pretel, el volante de 23 años del Sporting Cristal, cumplió su rol en la volante, pero pasó desapercibido, y si hay parte de la prensa que valora lo que hizo en ese medio campo, lastimosamente para él, Noriega o incluso Tapia le llevan mucho de ventaja. Pretel jugó como interior por derecha, tal como lo hace en la Florida, recuperó muchas pelotas y presionaba al rival en zona alta. Un trabajo de hormiga, de esos que no figuran en los goles, pero que son importantes en cualquier equipo. Del otro lado tenemos a Marcos López, el lateral de 25 años del Copenhague Dinamarca. Lució la cinta de capitán, cumplió con sus deberes defensivos de manera correcta, pero sin esa incidencia ofensiva que a veces despliega en Dinamarca. Se le extrañó un poco más en el ataque, desbordando por el área que tanto lo caracteriza. Y ahora vamos con lo que fue, para muchos, la gran alegría de la noche, e incluso esta fecha doble, Alex Valera. El delantero de 28 años de Universitario de Deportes no solo marcó de penal ante Chile, sino que fue el artífice de la jugada con una presión inteligente y agresiva al central Iván Román, que dicho sea de paso, terminó con la tarjeta roja en ese primer tiempo. Esa jugada habla de un delantero vivo, hambriento, que no se queda quieto, y luego, ante el tan temido penal, se sacó la mochila pesada del fatídico repechaje ante Australia, lo ejecutó con tranquilidad, marcando su quinto gol con la blanquirroja en 23 partidos.
Y si en todos son en amistosos, con 19 goles en lo que va del año, está claramente en su momento más dulce. Y aunque siempre genera debate, por ser hincha de Universitario, hoy por hoy, Vale Gol se siente y se perfila como el 9 de la selección peruana de cara al próximo año. Este es un balde de oxígeno puro para una afición sedienta de gol. Lamentablemente, y aquí vamos con la parte amarga, no todos estuvieron a la altura de un partido que se presentaba como la oportunidad perfecta para poder brillar. El mediocampo, la cosa se puso complicada y muy fea. Jesús Castillo, el volante de 24 años de Universitario de Deportes, no estuvo en su noche. Se le vio perdido en las tareas de contención, desubicado en varios momentos, y fue una de las razones principales por las que Chile encontró tantos espacios y facilidades para jugar por el centro del campo. Pero si hay un caso que resonó con fuerza para mal, fue el de Jairo Concha. El mediocampista ofensivo de 25 años, también de Universitario de Deportes, tuvo una noche para el olvido, para enmarcar en el cuadro de la infamia en la pared de lo que no se debe hacer. Su error en salida apresurada, un pase mal leído, mal intencionado y totalmente regalado para el rival, fue el origen del contraataque inmortal para que se geste el segundo gol chileno de Darío Osorio. No fue un lujo que salió mal, fue un error de conceptos básicos, de no escanear el campo de juego antes de pasar, el de no levantar la cabeza por estar acostumbrado a jugar solamente en la paupérrima Liga 1. Un baldazo de agua fría que mostró de la manera más cruda posible la abismal diferencia de ritmo, intensidad e inteligencia entre la Liga 1 peruana y el fútbol internacional de alto nivel. Y esto que Chile tampoco es un rival que te come los pies. De todas maneras, es una lección muy dura pero necesaria. Si vamos a la línea ofensiva, las sensaciones fueron mixtas. Johnny Vidales, el extremo de 24 años de Melgar, jugó con el perfil cambiado por la derecha y mostró algo de sobriedad, también buen criterio para asociarse y armar juego, siendo parte de las mejores acciones colectivas que tuvo el equipo de todos. Un partido aceptable, pero para nada espectacular. En la vereda totalmente opuesta, tenemos a Kenny Cabrera, el extremo de 24 años del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer, decepcionó una vez más. Se esperaba mucho este futbolista, que milita en una liga competitiva y que hasta hace poco era pedido por todos para nuestra selección. No fue un extremo voraz contra Chile, le costó un mundo encarar a su marcador, no generó situaciones de peligro y su aporte fue casi nulo. Siendo francos, Kenny Cabrera con este nivel no le alcanzar para tener minutos con la selección peruana, al menos en partidos importantes de eliminatorias. De todas maneras, le queda un camino largo para poder potenciarse y aportar de verdad a nuestra bicolor. Hay que decir que con los cambios, el técnico Manuel Barreto buscó darle un vuelco al partido. Ya hubo un poco de todo. Por el lado positivo, la aparición de Pedro Quispe no fue tan mala como se dice. El mediocampista de 23 años del Sydney Fútbol Club ingresó y se le vio más cómodo, suelto, en su posición natural. Hizo una distribución de pelota precisa. Se atrevió con pases al vacío para habilitar a los atacantes que venían de atrás, tratando de generar juego donde antes había sequía. Su rendimiento en el poco tiempo que tuvo fue claramente superior y más propositivo que el de Jairo Concha. Otro que aportó también fue Brian Rein, el atacante de 25 años del Belgrano de Córdoba, le dio algo de dinamismo, además de su clásica verticalidad sobre la banda izquierda. Fue clave en una de las pocas jugadas organizadas en el ataque y que Perú armó para llevar algo de peligro al área chilena, aunque el remate final de Valera, tras su buen pase, se fue lamentablemente desviado. El otro atacante, Jordi Reina, el delantero de 31 años que actualmente milita en el Roina Moscú, se mostró participativo y con ganas, buscando la pelota, pero le faltó esa claridad y puntería definitiva en la última parte de la cancha. El otro cambio del que hay que hablar es Eric Noriega, el joven defensa de 23 años que milita en el Gremio de Brasil, no pudo repercutir en este partido, metido en la volante de contención. En ese punto, Perú estaba pensando más en el ataque que en la defensa, por lo que se vio algo perdido en su posición, perdió algunas pelotas en zonas comprometidas. El otro cambio, Kevin Quevedo, extremo de 28 años de Alianza Lima, mostró una buena intención y ganas de participar, pero una jugada clave de contragolpe no pudo controlar la pelota tras un buen pase filtrado de Quispe, echando a perder una oportunidad de oro que bien pudo cambiar el partido. En resumen, fue un encuentro de contrastes brutales. Por un lado, Galese, Valera y Gruber salieron tremendamente fortalecidos y confirmando, una vez más, por qué son piezas importantes en este preciso momento. Y como decíamos, Fabio Gruber es la aparición más grata en esta fecha de noviembre. Junto a Renzo Garcés se presentaron ante todos como alternativas válidas para el futuro en la saga peruana, pero las profundas deficiencias en el mediocampo, con errores cruciales e infantiladas como la de Jairo Concha, sumado a la falta de peso ofensivo y definición de varios jugadores en la delantera, acabaron por pesar mucho más
que la ventaja numérica que tuvimos en casi 75 minutos del partido. El equipo peruano mostró una fragilidad mental preocupante, una incapacidad para administrar un partido en el que tenían todo a favor. Veremos entonces cómo hace el nuevo director técnico, quien quiera que sea, para armar un equipo competitivo con esta base de futbolistas, mezclando la jerarquía de los pocos experimentados que quedan de la vieja argolla, junto con la sangre nueva de la actual Liga 1 y los famosos Eurocausas, corrigiendo errores que nos pueden costar caros en el siguiente proceso clasificatorio. Pero ¿tú qué opinas? ¿Quiénes crees que fueron las gratas apariciones en esta fecha doble y quiénes fueron los que decepcionaron? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Cara, entonces que este equipo la verdad decepcionó en esta fecha doble. Si bien hubo algunos rendimientos que por ahí llaman la atención en esta fecha, ya lo dijimos, ya para mí el mejor de este Perú en noviembre fue lo de Fabio Gruber, o lo de Marcos López, lo de Galese, también pese al blooper del partido de Rusia. Después lo de Valera puede ser, entre comillas, porque tampoco no fue que fue brillante, si bien hizo 2 goles. Después no hay mucho más que destacar, incluso lo de Noriega no fue todo lo bueno que uno esperaría. De hecho, se juega mucho más y mejor en Gremio que en la selección. Y en parte se entiende porque obviamente es mucho más sencillo encontrar cierto funcionamiento en su equipo y no en una selección en la que apenas se entrena un par de días, y sobre todo él haciendo un viaje tan largo desde Brasil hasta Rusia, donde el partido precisamente contra Rusia poco y nada tuvo de entrenamiento, y uno entiende esa parte, pues, ¿no? Pero después jugadores que están en Europa, como el caso de Jordi Reina, Ugarrize también, ¿no? Y en general el funcionamiento de la selección deja mucho que desear, y eso es en gran medida lo que propuso Barreto, porque uno entiende que esos jugadores son limitados a comparación de Rusia y Chile. Esos equipos eran mejores que nosotros, pero en otras ocasiones también ha ocurrido, pues, ¿no? Que nuestra selección, que casi siempre es inferior a cualquier otro rival, que tiene jugadores en mejores ligas, en Europa, nosotros no, pero igual hacemos mejores partidos. No digo el resultado, o sea, igual podemos perder, pero al menos lo que se miró en la cancha era otra cosa. Hasta perdiendo Perú, proponía mucho mejor, igual con fallas defensivas, pero proponía algo más en el ataque, y eso es lo que fastidia esta selección, de que al margen de que estos jugadores puedan o no ser limitados con respecto a los rivales, al menos algo proponían. Pero estos 2 partidos, de hecho, desde ya hace mucho tiempo, no solamente con Barreto, sino ya antes ya con Ibáñez y con Fossati, con Reynoso, arriba hay una carencia, no hay fuerza, no, o sea, es muy poco lo que se presenta, es muy poco lo que se pueda dar, son muy pocos los jugadores que se pueden rescatar en la delantera, en el ataque. Lo de Grimaldo puede ser una parte y después paramos de contar, ¿no? Ya no tenemos un Cueva que por ahí nos genera jugadas de gol, ya no hay la Padula o Guerrero que definía en el área, casi siempre tenía una y te la manda a guardar, no hay. Incluso por ahí ciertos jugadores que por ahí aparecían como el recambio en esta selección en la ofensiva se han caído, como el caso de Brian Reina, pues, ¿no? Que por ahí era una de las gratas apariciones en los últimos años, y lamentablemente por sus malas decisiones en su club está sin jugar, y se notó también en la cancha. Si bien muchos dicen que no lo hizo tan mal, o sea, pero no podemos quedarnos con eso nada más, o sea, es muy poco, ¿no? Entonces acá ese es un problema bastante grande, que no solamente se enmarca en lo que los jugadores puedan dar o lo que puedan ofrecer o su funcionamiento individual, sino pasa por el técnico, pasa por nuestras canteras, por nuestros clubes, que la verdad no hacen demasiado por formar a mejores futbolistas. Por ahí tampoco no aparecen jugadores en el extranjero, es bien raro encontrar un jugador peruano en el extranjero que haga algo, ¿no? Que destaque. Por ejemplo, Oliver Sone, que es el futbolista peruano más valioso en la actualidad y que sea una mejor liga, lamentablemente no juega en el Barley hace ya 8 partidos, y parece que esto no va a cambiar. Entonces hay una pregunta que hay que hacerse, ¿no? De verdad, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que puede pasar de futuro? Esa es la gran pregunta.
Luego habría que conocer qué es lo que ocurre con la selección, qué es lo que ocurre con la federación, a qué van a traer. Se vocea bastante ahora que Barreto ha fracasado en estos partidos amistosos de noviembre y de octubre. Se vocea otra vez nuevamente a técnicos de experiencia y jerarquía que podrían llegar, que no están libres en el mercado. A unos sí, otros no. Y están en esas, pues, ¿no? También está el rumor de que el partido de diciembre, que es un partido donde la Federación Peruana no tiene mucho que ver, entre comillas no tenía mucho que ver, lo dirigiría Barreto, pues no tiene sentido. Si supuestamente dijeron que 2 partidos de noviembre se iba a su casa, ¿no? Se iba, mejor dicho, se iba rezar su puesto en la Federación, en ese proyecto de menores que nos tiene ilusionados, al menos un poco, pues, ¿no? Y ahora aparece último Gustavo Peralta diciendo que no es tanto así, sino que en diciembre han designado, no sé quién ha designado eso, no sé si la SAFAP lo ha designado, la Federación lo ha designado, o él mismo se ha designado, Ferrari, no se sabe quién, de que Barreto dirigiría a Perú en ese mes de diciembre contra Bolivia. Y ahí hay una pregunta que se cae madura, pues, ¿no? Solamente serán entonces jugadores del medio local, como se pensaba en un momento, o por ahí tal vez llamen a jugadores del extranjero, a sabiendas que en diciembre ya muchos están de vacaciones. Si bien hay que hacer una gestión con los clubes, no creo que todos te presten a sus jugadores, asisten en vacaciones, porque cualquier cosa que les pase a sus futbolistas, o sea, los clubes son los que van a tener que responder, no la agremiación, no la federación, pues, ¿no? Entonces por ahí, y al no ser fecha FIFA tampoco tienen la obligación de cederlos, así estén de vacaciones. Entonces hay una gestión que se tiene que hacer. Yo entendía que si no estaba Barreto, o sea, si no había nadie de la federación involucrado, bueno, entonces sería un partido básicamente de jugadores de la liga local, pues, ¿no? Nuevamente veríamos probablemente a Garcés, a Valera, ¿no? A Jairo Concha, a Kevin Quevedo, a Tara, a Pretel, pues, ¿no? Los de acá Cesaringa, y otros más de provincia, ¿no? Por Vidales, Cabello, otros más. Pero ahora que está Barreto, la pregunta cae madura, pues, entonces, ¿a quién más podrían llamar? ¿A quién más traerán? Ese es, si es que por ahí ahora sí la federación se mete y empieza a gestionar para que traigan por ahí, ponte a Galese, ¿no? No sé si Noriega, otro jugador peruano que está acá de vacaciones en Perú, podría ser, tal vez, Marcos López. Lo que le da un poco más de interés a este partido, pues, ¿no? Porque ya sin los jugadores del extranjero iba a ser difícil vender ese partido, iba a ser difícil que la gente lo vea. Pero ya con jugadores de afuera, la cosa podrá cambiar. Igual llama la atención de que Barreto siga dirigiendo, cuando en la Ferrari dijo claro que 2 partidos en noviembre y regresaba a su puesto en la federación. ¿Y ahora sigue? Que no vaya a ser que Barreto gane ese partido a Bolivia por goleada y pidan que se quede, pues, ¿no? Pero repito, se vocean muchas cosas, se rumorean bastantes cosas, desde que ya la federación estaría casi por elegir un técnico brasileño o argentino para que dirija la selección de cara al 2030, y otros dicen que no, pues, ¿no? Que por ahí podrían esperar un poco más hasta mediados del 2026 para elegir un técnico ahí sí de experiencia y jerarquía mundialista que quede libre en el mercado. Eso todavía es lo que falta ver, pero yo creo que estos partidos de octubre, noviembre sobre todo, con esta gente nueva, nos da nuevamente un portazo en la cara, pues, ¿no? Nos dice de que no estamos tan bien, de que esa renovación va a ser bien complicada. O sea, si es que los futbolistas peruanos siguen con ese nivel, siguen sin jugar, siguen siendo suplentes, siguen siendo, digamos, estando en ligas pobres. Es el nivel que tenemos, o sea, no tenemos para mucho más, pues, ¿no? Un técnico de experiencia y jerarquía tampoco va a ser un mago para transformar a Ugarriza en el killer del Real Madrid, ¿no? A Valera, para que salga el extranjero a jugar en Brasil o en Inglaterra. O sea, eso no va a ocurrir. Entonces no pasa solamente por el técnico, pasa por muchas cosas más, más profundas. Hay que ver todavía qué es lo que se puede hacer, hay que ver cómo es el formato de eliminatorias a la United Nations League, ¿no? Si en el hipotético caso que la FIFA aumente el mundial, los cupos al mundial del 2030, porque se habla de que solamente disputarían esas eliminatorias al 2030 en Sudamérica 7 selecciones, porque ya estaría clasificada Argentina, Uruguay y Paraguay.
y que esos 7 selecciones se pelearían por 6 cupos y medio. O sea, prácticamente todos irían al mundial. Entonces habría que hacer gran pelea por ir al mundial, porque prácticamente seremos todos. Igual hay que analizar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se pueda plantear, qué es lo que quiere hacer la federación, porque todavía en el aire hay muchas preguntas desde Conmebol, desde FIFA y sobre todo de la federación, qué es lo que quieren hacer. En ese partido me deja claro, el nivel de nuestros futbolistas es paupérrimo comparado con el del resto de selecciones de Sudamérica. Ni siquiera lo de Brasil o Argentina, o sea, comparado con Chile, con Ecuador, con Paraguay, o sea, el nivel ya es abismal, sobre todo con estas que están en la media tabla de Sudamérica, ya es abismal, ¿no? Ecuador, Paraguay tienen mejores en la Premier, en España, en Alemania, en Italia. Y acá nosotros con el Fusa tenemos un suplente que nunca aparece en el equipo colero de la Premier League. Y paramos de contar, el resto no aparecen, no hay en España, no hay en Italia, digo en la Primera División, pues, ¿no? Así que hay que ponerse a pensar a quién traemos, qué se hace para solucionar esto todavía. Felizmente esto recién empieza el 2027, la eliminatoria del 2030, así que tenemos un año más o menos para encontrar un equipo que algo funcione, que algo haga con esta materia prima, y encontrar un técnico que sea especie de mago, una especie de Gareca, ¿no? que haga de tripas corazones y nos guíe al mundial. Que de hecho ese paso no sea tan difícil, lo que sí es difícil es encontrar un buen funcionamiento. Vamos a ver qué pasa. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Quién crees que fue lo mejor? ¿Y quiénes crees que fueron los peores en esta fecha en noviembre? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó, olvide de like, comparte, suscríbete, nos vemos. Chau.